En el apartado 2 vamos a describir o definir brevemente lo que es la psicología de la salud. Como introducción podemos decir que la psicología de la salud es la contribución específica de la psicología a estos tres aspectos que veis en la diapositiva. La promoción, el mantenimiento de la salud, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de un enfermo, ¿vale? Recordar, promoción, mantenimiento de la salud es el hecho de estar saludables, prevenir es el hecho de evitar activamente una enfermedad, el tratamiento es curar esa enfermedad una vez que la tenemos, la rehabilitación es la recuperación de las capacidades máximas posibles una vez superado el problema de salud, y la reinserción social es el nuevo encaje en la sociedad después de haber tenido algún problema de salud. Cuando esto ocurre con un catarro es prácticamente insignificante. Cuando ocurre con una enfermedad relativamente grave o limitante es más interesante y es más difícil de manipular o de manejar. También influye en la identificación de las causas y diagnósticos de salud de la enfermedad y de disfunciones relacionadas, ¿vale? Para identificar muchas causas, ¿vale?, de enfermedades que tienen que ver con comportamientos. Y luego, por otra parte, también desde el punto de vista del análisis y la mejora del sistema de salud y la política sanitaria. Cuando los pacientes nos cuentan cómo ha sido su estado en un hospital o con un tratamiento con un médico, ese comportamiento nos va a facilitar estudiar el sistema de salud y mejorarlo, con la idea de mejorarlo. Entonces, hay tres tipos de relaciones entre la conducta y la salud. Nosotros tenemos tres tipos de comportamientos que van a influir negativamente normalmente, aunque también puede ser positivamente, en nuestra salud. Unos son comportamientos con efectos directos a corto plazo sobre nuestra salud, como puede ser, por ejemplo, la conducción temeraria, o el beber de forma compulsiva durante un fin de semana, o hacer un acto de riesgo como tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, ¿vale? Son cosas directas sobre nuestra salud a corto plazo. Hago una actividad o tengo un comportamiento que me causa un efecto perjudicial hoy o beneficioso, ¿vale? Pero vamos a centrar sobre todo en los perjudiciales. Luego están los que nos afectan a medio y largo plazo, ¿vale? Los estilos de vida, el excesivo consumo de grasas o de azúcares, o la mala alimentación en general, la falta de deporte, el consumo de sustancias diversas como el tabaco, el alcohol o cualquier otro tipo de droga, nos causan problemas a medio y largo plazo. Y luego la percepción y la forma de enfrentarse a la enfermedad. Es decir, cómo cada uno de nosotros percibimos que somos posibles sujetos de enfermedad o que vamos a poder enfrentarnos a la enfermedad, como puede ser, por ejemplo, la percepción del riesgo. El riesgo se define, en realidad esta es una definición de riesgo natural, pero nos sirve también para el riesgo de una enfermedad. Riesgo se define como peligrosidad por vulnerabilidad por exposición. Es decir, una actividad peligrosa si eres vulnerable y te expones. Cuanto más peligrosa, más vulnerable y más te expones, aumenta el riesgo, ¿vale? ¿Cuál es la forma ideal de evitarlo? Haciendo que uno de ellos sea cero. Si yo no me expongo, el riesgo desaparece, porque multiplico por cero. Entonces, en el caso de los riesgos derivados del consumo de heroína, pues la mejor forma de evitar el riesgo es no consumir heroína, ¿vale? Porque peligrosa es y vulnerable soy. No puedo pretender ser poco vulnerable y usar para minimizar el riesgo. La solución más adecuada es evitar la exposición. Hay otras cosas que son la vida diaria. Yo tengo que comer, no puedo no comer. Si pudiera no comer, el riesgo de los alimentos perjudiciales desaparecería. Lo que hago es disminuyo la peligrosidad. No como azúcares, no como grasas, etc. ¿Vale? Esta es la idea de riesgo. Entonces, a la hora de valorar este riesgo, a la hora de afrontar estas situaciones, hay algunos rasgos de la personalidad que influyen para verlo de una manera o verlo de otra, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos.
Uno de ellos es la coherencia. La coherencia es la relación entre lo que se piensa y cómo se actúa. Una persona coherente es la que cree que se debe hacer una cosa y la hace, ¿vale? Todo lo contrario a ese médico que te dice fumando no debes fumar. Eso es una incoherencia, ¿vale? Entonces, cuanto más coherente sea una persona, mejor forma tiene de manejar un problema, porque controla los elementos estresantes que inciden en la salud. Yo sé que tengo una actitud negativa respecto a algo y como soy coherente no lo hago, ¿vale? Porque lo conozco. Esto es muy complicado, pero hay personas más coherentes y personas menos coherentes. Hay personas coherentes en muchas cosas y otros que son en pocas cosas. Nadie es coherente del todo y nadie es no coherente nunca, ¿vale? Luego, la disposición optimista. Una persona optimista o una persona pesimista ve las cosas de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, suele tener o supone tener el tener expectativas positivas sobre las cosas permite aprender, ¿vale? Yo puedo sacar algún partido de un problema, tengo una enfermedad y puedo aprender sobre ella. También es verdad que a veces ser excesivamente optimista nos hace correr riesgos porque pensamos que no nos va a pasar. En cuanto al carácter, que es la forma en la que se reacciona ante una situación, así de entrada, ¿vale? El primer afrontamiento sobre algo, depende de un montón de cosas previas. El cómo actúo yo ante un problema, que puede ser la enfermedad, depende de la sabiduría, o sea, de los conocimientos que tengamos previos sobre las distintas cosas, de nuestro coraje, que es la capacidad de afrontar las dificultades, de nuestra humanidad, que es la preocupación por los demás, ¿vale? Por ejemplo, con el COVID hay gente que no le importa contagiar. Dice, guau, pues que se mueran todos, o que se contagien y que le den a cada uno, ¿vale? Pues hay otros que no somos así. La justicia, que es la búsqueda de armonía entre las personas, la templanza, que es la virtud de no caer en excesos o de no hacer las cosas como de forma excesiva, o la trascendencia, la valoración de la vida como algo más que algo meramente físico, ¿vale? Todos estos factores de la fortaleza de carácter nos van a hacer afrontar la enfermedad de una forma o de otra forma y correr riesgos de una forma o de otra forma. La autoeficacia también influye, que es la creencia de una persona en su habilidad para afrontar con éxito una tarea, ¿vale? Si yo me creo capaz de, lo haré mejor que si no me creo capaz de hacer cualquier cosa. Esto va a depender del autoconcepto y la autoestima, que le vamos a ver en el siguiente tema, entonces no os lo adelanto, pero tiene que ver con conocerse y valorarse. Y luego el apoyo social, ¿vale? El apoyo social es el número de relaciones de una persona, la percepción de pertenencia a un grupo social y la valoración de su utilidad, ¿vale? No solo tener muchas relaciones es bueno, a veces te tienes que sentir que perteneces a un determinado grupo, tienes que valorar la utilidad y a veces que esas personas te aporten algo, ¿vale? Porque a veces el aporte de ciertas personas de nuestro entorno es perjudicial, no es beneficioso. Entonces, para entender esto, tenemos que definir un comportamiento de riesgo. ¿Qué es un comportamiento de riesgo? Pues uno que empeora la salud. Fumar es un comportamiento de riesgo. Conducir a toda velocidad es un comportamiento de riesgo. Tomar alcohol es un comportamiento de riesgo. No hacer deporte es un comportamiento de riesgo. Entonces, cuando intentamos entender las conductas de riesgo de las personas, de las nuestras mismas, pero sobre todo de los demás, porque las nuestras nos cuesta más tratarlas, ¿vale? Tenemos que considerar estos tres aspectos como clave. Toda conducta tiene un fin, aunque nosotros no lo percibamos. Una persona que hace algo que a lo mejor nos puede parecer un comportamiento de riesgo sin sentido, lo hace por una razón. Esa razón puede ser de muchísimas índoles, ¿vale? Puede ser la necesidad de pertenecer a un determinado grupo que tiene que hacer ese aspecto y esa acción, y eso le da más importancia que el propio hecho de salud. Por ejemplo, beber un fin de semana hasta el de mayo es un comportamiento de riesgo en tiempo real, que todo el mundo sabe que es malo, explicado sobre el papel nadie lo haría, pero en el momento, en la situación, la finalidad no es no enfermar o sí enfermar, sino estar acorde al grupo,
¿vale? Entonces hay que entender el contexto, que es el segundo de los puntos, ¿vale? La conducta depende de un contexto. Y en el fondo solemos llevar a cabo la conducta que evita la disonancia interna. Es decir, la que en el momento de tomar la decisión nos provoca menos ansiedad. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿No bebo este fin de semana y tengo una mejor salud, pero estoy en contra de mi grupo? ¿O bebo aunque esté en contra de mi salud, pero estoy a favor de mi grupo? Y en ese momento la decisión se toma la que sea, la que prime, la que mande, ¿vale?